Allí vendrá el centro de Zenón. A la olla de Lolo. En contra. ¡Gol! Ceneice de Boca. Lo metió en contra el arquero Garro. Había cabeceado Di Lolo. Boca puede seguir soñando con el Mundial de Clubes. Boca tiene 1. El Auckland 0. En contra, el arquero del Auckland City Garro. El autor del gol. 51 minutos tenemos. Vendrá el córner de Lagos. ¡A la olla! ¡Allí está! ¡Gol! ¡Del Auckland! ¡Gol! Del Auckland City. De cabeza. Lo hizo Gray. Anticipó y saltó de gran manera. El Auckland lo empata. El Auckland tiene 1, Boca 1, de cabeza, Gray el autor del gol. Bueno, quedó eliminado Boca del Mundial de Clubes tras haber empatado frente al Auckland City 1-1 en el Geodis Park por la tercera fecha de la fase de grupos. En un partido en el cual, dentro de el contexto antes de comenzarlo, Boca era favorito, Boca tenía las de ganar. El único inconveniente es que Boca ya no dependía de sí mismo y además que tenía que meter muchos goles debido a la diferencia que había con los otros participantes del grupo. Se enfrentaba ante un rival débil, ante un rival ya eliminado matemáticamente, etcétera. Un rival muy flojo desde los papeles y donde evidentemente iba a tomar el control en el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, que empezó mejor, que tuvo alguna intención de ir hacia adelante, de ir al frente obligado porque tenía que ganar, porque tenía que demostrar, porque el rival que estaba enfrente tampoco era la gran cosa. Entonces Boca sí o sí debía ser el protagonista del partido, cosa que yo creo que al principio lo fue. Tuvo algunas chances para poder mostrarlo el mismo Merentiel iniciando el partido, Zenón que desbordaba y que a veces llegaba a poner algún buen centro o inclusive en algunos momentos a llegar al remate, Bataglia que intentaba dar buenos pases. Había un equipo de Boca comprometido desde el minuto 0 con salir a atacar, con salir a buscar ante un Auckland que ya rendido, ya perdido por perdido, iba, se defendía, intentaba salir de contraataque. Boca de a poco se empieza a mostrar muchísimo más superior que el Auckland, si bien el conjunto de Nueva Zelanda a veces llegaba al área de Marchesín, era flojo, era muy a cuentagotas y Boca fue superior. Y Boca fue superándolo en gran medida en el inicio del partido a su rival y empezó a tener chances claras, más que nada de pelota parada. Alguna jugada podía haber llegado, por el lado de Zenón era más que nada lo que se atacaba, tenía algún buen juego colectivo en el medio y alrededor de los 26 minutos del primer tiempo, posterior a un centro de Zenón a el medio del área, cabecea Di Lolo y luego de que la pelota pegue en el palo, el arquero de el Auckland City, Garron, mete en contra la pelota para que Boca lo empiece ganando 1-0. Boca empieza con el pie derecho el partido, Boca encontraba lo más difícil que era meter el primer gol de manera rápida, si se quiere, en el partido. Y ante esto, Boca siguió intentando, pero bajó su rendimiento. Boca intentaba, Boca iba, Boca era más que el Auckland City. Un Auckland City que después del gol se ve que se despierta y empieza a hacer un poquitito más de intento por llegar al área Ceneice, por encontrarse con Marchesín, por intentar jugar al menos dignamente. Entonces empieza a juntar pases, más o menos, empieza a tirar algunas buenas pelotas divididas, algún
buen desborde de algún jugador, intentando por lo menos ser un rival respetable, un rival que daba todo en la cancha. Hay que entender la gran diferencia que hay. El Auckland City es un equipo amateur. Los jugadores del Auckland City tienen diferentes trabajos, tienen otros laburos, no viven de esto, mientras que los de Boca son multimillonarios y todo lo que ya sabemos. Boca ganaba, pero Boca necesitaba otro gol, pero Boca necesitaba que antes del primer tiempo pueda llegar el segundo Ceneice y a partir de ahí empezar a mejorar, cosa que no pasa. Boca, si bien era superior en el primer tiempo, finaliza la primera parte del partido un poco equilibrada. Boca no llega al gol, Boca no llega a encontrar el segundo y se merma ese buen inicio del conjunto Ceneice. Para más colmo, en el segundo tiempo el Auckland City sale con énfasis, sale con ganas, sale a entender que ya no se jugaba nada, dejaba espacios muy importantes en el fondo, pero atacaba con todo, iba a buscarlo y a los 52 minutos del partido, luego de un buen centro de Lagos, Thomas Gray cabecea dentro del área ante una muy pasiva marca de Bataglia y pone el empate para el equipo de Nueva Zelanda, pone el 1-1 y a Boca ya no le quedaban chances. Hay que decir que posterior al gol de el conjunto del Auckland City empieza a haber una especie de tormenta alrededor de la cancha, se para el partido, hay un par de minutos que no se juegan, entonces ya se sabía que Boca había quedado eliminado por lo que acontecía en el partido entre el Benfica y el Bayern, que ya estaba finalizando o había finalizado, pero de todas maneras Boca ya por el honor iba. Después del gol del Auckland City, el mismo intenta tirarse atrás completamente, donde Boca intenta buscar el gol, Boca intenta por lo menos irse de manera decorosa del Mundial de Clubes, ganándole al rival más fácil que tenía en la fase de grupos, y donde se encuentra con la muy buena figura de el arquero del Auckland City, Garron, el mismo que se había metido el gol en contra, pero que posteriormente le hizo la vida imposible a los delanteros y a los jugadores de Boca, que no podían hacer el segundo gol por un muy buen desempeño, a pesar de algunos errores. Es verdad, tuvo algunos desaciertos puntuales, que tal vez regalaba pelota, la dejaba el rebote corto o largo y después la intentaba tirar por arriba del travesaño y se les escapaban, etcétera. Pero dentro de los parámetros para un arquero que no es profesional, que no es lo único que hace, se lució, digamos, en algunos momentos de gran manera el arquero del Auckland City. Boca no puede llegar a conseguir el triunfo. En un momento ingresa también Milton Jiménez. Posterior a eso vemos que en el segundo tiempo, por la mitad del segundo tiempo, hay un gol de Merentiel que posteriormente es anulado por una mano previa de Zenón. Entonces Boca no puede llegar al triunfo y Boca se va de este Mundial de Clubes por lo que hizo en general y por los resultados. Boca fue digno hasta este partido. Fue digno lo que hizo con el Bayern, fue digno lo que hizo con el Benfica, a pesar de no haber podido ganar ni siquiera un partido. Pero después contra el Auckland City le tenés que ganar. No es digno empatar contra el Auckland City, más allá de que tuvo chances para poder ganarlo y que esto y que lo otro. No es digno empatar contra un equipo que se comió 10 contra el Bayern Múnich. No es digno empatar contra un equipo que salió último con creces en su grupo. Entonces Boca va a tener que replantearse todo. Por un lado lo entiendo, Miguel Ángel del Russo llegó y tuvo un solo entrenamiento, si mal no me equivoco, antes del Mundial de Clubes, entonces no tuvo forma de preparar el equipo, pero a mí me suena a que esto no puede ser Boca, no puede ir a pasear al Mundial de Clubes y tiene que empezar a reestructurarse a partir de ahora, porque no juega Libertadores, porque le quedan pocas competencias para hacer y para poder desarrollar, no con una trascendencia a nivel continental, ni mucho menos.
a nivel local, a nivel argentino, a nivel de país, le queda la Copa Argentina y la Liga, pero Boca tiene obligadamente que no competir, ganar lo que juegue y posterior a ahí empezar a despegar para empezar a partir de acá, que sea una base y de acá para arriba, y empezar a mejorar el año. Podía pasar que Boca quede eliminado, es cierto, pero mucha gente se había ilusionado con el Mundial de Clubes porque era lo que tenía Boca más cercano, porque en los partidos anteriores Boca no había jugado mal, al contrario, había jugado bien, pero era muy complicado, desde los números, desde los jugadores, desde la jerarquía y en general desde el contexto en el cual a Boca se lo englobaba anterior al comienzo de la competición. Empató Boca y prontamente quedó eliminado del Mundial de Clubes tras haber salido 1-1 frente al Auckland City. ¡Vamos! ¿Qué le pasa?